Bueno, pues estamos de regreso en QTF. Gracias por continuar con nosotros. En nombre de la titular de este espacio, Fernanda Familiar, yo soy Emilio Valles Vidrio y vamos a platicar el día de hoy de un tema muy interesante. Ya lo veníamos prometiendo desde hace algunas semanas atrás, pero no habíamos tenido la oportunidad de realizarlo. Así que hoy es un gran día para eso. Nos acompaña Dioema Anlú Mora, ella es directora de incidencia de Fundación Juconi. Gracias por estar aquí. Y Muchas por gracias, supuesto Emilio. también Emily Chávez, maestra en educación y pedagogía. Vamos a hablar de las prácticas de crianza en la educación infantil y me decías, Dioema, de esta encuesta que arroja resultados muy interesantes. La encuesta nacional se llama Madres, Padres y Personas Cuidadoras opinan sobre la crianza positiva. Y una de las cosas, bueno, que nos vas a platicar ahorita también para empezar con eso, ¿qué encuentran en esta encuesta? ¿Qué resultados reflejan? Pero una de las cosas fundamentales de las que conversábamos es el tema de lo que sucede alrededor de la crianza, pero también de la violencia, de la forma en cómo a veces los papás, pues, no sé si o no saben, o no se dan cuenta, o no se detienen y creen que la práctica de la violencia en la educación o la crianza es pues es la forma o es la respuesta a muchas cosas. Entonces, gracias por estar aquí ambas. Muchas Comenzamos gracias. entonces. ¿Qué encuentran en esta encuesta? Bien, pues muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues saludos a todos los que nos están escuchando. Y esta es una encuesta que me parece que es muy importante lo que tú tocas con respecto a la violencia. Esta es una respuesta que está dando el Estado mexicano, ¿no?, a los compromisos que tenemos con la Alianza Global y está incluido en el Plan Nacional 2019-2024 justo para la atención a la violencia. Entonces, uno de los rubros que se querían fortalecer era saber cómo podríamos poner que la crianza positiva no fuera un tema de expertos, ¿no?, o de expertas, sino que fuera un tema común y que pudiéramos hablar de eso. Y justo lo que tú decías, poder apoyar a padres y madres, ¿no?, para saber cómo podrían hacer mejor el acompañamiento y el cuidado de las niñas y los niños y los adolescentes. Entonces, de esta inquietud surge esta encuesta nacional, ¿no? Entonces se aplicó a principio de este año, sacaron los resultados y tenemos resultados muy interesantes que nos dicen un poco qué está pasando en las familias. Entonces yo siempre que hablo de números, porque a mí me gustan los números, es decir, pongámosles caritas, o sea, decir nuestras propias familias, los vecinos, los primos, los tíos, entonces para que entonces estas caritas vayan teniendo sentido. Sí, más allá que una estadística, ¿no? Exactamente, entonces lo contestaron 35,000 madres, padres y cuidadores. Es decir, cuando hablo de cuidadores hablo de maestros, hablo de los tíos y ahorita vamos a ver unos datos de qué otras personas están cuidando a las niñas, a los niños en México, que eso me parece importante, ¿no? Saben, la mayor cantidad de personas que se convocaron y que tuvieron interés en contestar la encuesta tenían entre 31 y 40 años, ¿no? Encontramos también que el 85.8% fueron mujeres y el resto fueron hombres. ¿Esto qué nos dice? Primero, que hay un interés de este bloque de papás que tienen alrededor de hijos entre 8 y 10 años de saber qué hacer y qué está pasando con sus niños y cómo ellos pueden ser mejores madres, padres o cuidadores. El saber que hay un 85.8% de mujeres significa que el cuidado de la familia sigue estando a cargo de las mujeres. Y esto pues nos da como una doble carga. Esto se ha discutido mucho sobre decir, bueno, pues hay mamás que trabajan y también siguen haciendo la parte de cuidado y protección de niñas, niños y adolescentes. Entonces, eso nos da resultados. Y también la otra cosa que encontramos es que el mayor grupo poblacional que está cuidando, el segundo grupo después de las mujeres, son los abuelos, es decir, gente arriba de los 60 años. Entonces, esto nos arroja como datos importantes de decir, las mujeres siguen haciendo tareas de cuidado y los abuelos están cuidando. Y otro rubro que nos llamó la atención fueron hermanos mayores cuidando a niños pequeños, ¿no? Entonces, ahí tenemos como a diferentes perfiles de cuidadores, pero no solamente están mamás y papás, sino hay otros tipos de cuidadores, ¿no? También hubo niños que se contestaron, bueno, en diferentes regiones del país y algo que nos parece muy importante y que nos sigue llamando la atención es, como idea, el 86.2 contestó que no había que golpear a los niños, que no había que tratarlos mal, que había que explicarles las cosas. Pero cuando les preguntamos sobre cuáles eran sus métodos, ahí las cosas cambiaron. Es decir, todavía piensan, ¿no?, se piensa que dar un gritito no pasa nada, una nalgada no pasa nada, ¿no? Entonces creo que proveer, o sea, el resultado de esta encuesta a la sociedad civil lo que nos hace pensar es necesitamos crear otros programas, mejores proyectos para poder llegar a las mamás y papás y decirles aquí hay otras herramientas, ¿no? Y no solamente herramientas para educar, para tener un trato justo, un trato respetuoso, sino también para que tú puedas elaborar tu historia como papá, mamá y cuidador
y puedas acompañar a estos niños y a estas niñas de otra manera, de una manera más cuidadosa, más cariñosa, creando espacios seguros que permitan el desarrollo. Y no solamente de las niñas y los niños, sino también de ti mismo como persona. Y cómo puedes mejorar la relación y el vínculo con ellos. Entonces, estos números, que a mí me gustan mucho, es decir, cómo podemos quitar esta pauta cultural sobre el castigo corporal y el trato humillante. Ya se ha legislado sobre eso, ¿no? Hay una legislación sobre el tema. Ahora, ¿cómo podemos ponerlo en la práctica con papás y cuidadores? Entonces, ahora el trabajo que estamos haciendo es cómo damos respuesta a esta encuesta. Hay algo importante, Emily, que valdría la pena mencionar, Dioema, también. Eso que tú decías, porque el tema de cómo romper una cultura o un pensamiento, una ideología que viene de alguna manera siendo pues estipular, lo entendemos. Y lo que tú dices, por ejemplo, en esta encuesta que encuentras, es, sí, yo sí sé educar a mis hijos, no soy un mal papá. Pero bueno, si lo agarraron nalgadas. Y entonces ya ahí como que rompes porque lo que sí crees es que las nalgadas no es violencia. Porque pues es como de, pues si me las daba mi mamá o me las daba mi papá. Entonces, como me educaron, pues yo también voy a educar. Porque finalmente es el primer contacto que tenemos. Y entonces creemos que eso no es. Y yo creo que en este asunto cultural desconocemos qué es la violencia. O sea, o por lo menos cómo en estos términos de educación, qué sí es y qué no es violencia, ¿no, Emily? Totalmente. Y yo creo que tiene que ver también con cuestiones culturales también, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar fuerte que gritar, ¿no? Luego de repente justamente los europeos o italianos que gritan mucho, pero no es porque estén muy, muy enojados, ¿no? Es porque es su manera de hablar y hay muchísimas familias que dicen, no, hasta memes que dicen, es que piensan que estoy gritando, pero no, estoy hablando, ¿no? Entonces, esta manera también de comunicarse puede variar entre familia y familia, a eso voy, ¿no? ¿Y por qué? Porque no podemos decir que tenemos que hablar en ciertos decibeles, ¿no? No podemos poner como un estándar. Un estándar, porque todas las familias, todas las culturas somos distintas, pero tenemos ciertas cosas que son muy importantes para la crianza, una crianza amorosa, consciente, en donde pues lo que queremos es lo mejor para nuestros hijos y un mundo mejor, ¿no? Pongámoslo de esa manera. Evidentemente los golpes y las humillaciones no están permitidas en el sentido de estas heridas emocionales que se vuelven mucho más fuertes cuando crecemos, cuando nos volvemos adultos, aunque haya muchos papás que digan, a mí me pegaron y no me pasó nada, se puede ver reflejado en la falta de capacidad de llevarse bien o de tener una relación saludable, por ejemplo, o estable, ¿no? O sea, ya hay muchas maneras de medir estos golpes que según esto no hacían nada, ¿no? Entonces hay que evitarlos a toda costa, y yo creo que lo más importante dentro de todo este tema es entender a las emociones. Ahora está muy de moda hablar de las emociones porque ya nos dimos cuenta como humanidad en la psicoterapia y demás que es muy importante no anular las emociones. El hecho de tener emociones, aceptarlas y dejarlas fluir como debe de ser es muy importante. Hay muchísimos consejos en internet y les pido por favor que tengan mucho cuidado con lo que escuchan y lo que ven, porque muchas veces dicen, no permitas que tu hijo se enoje, ¿no? Entonces hagamos una meditación, canalicémoslo de otra manera. Y no es así. Se trata de enseñarle a que ese enojo existe y canalizarlo de una manera en la que no lastime a nadie. No se trata de no enojarse, porque al final regresamos a la misma agresión. Exacto. Eso es agresión. El no permitir que un niño llore, que un niño abrace, que un niño exprese cualquier tipo de emoción, es agresión. Ya está comprobado científicamente también esta psicosomatía, ¿no? En donde nuestras emociones se reflejan con enfermedades. Y entonces, si nosotros las comprimimos, no las dejamos salir, pues obviamente hay consecuencias biológicas y psicológicas bastante graves. Entonces, hablar de agresión se trata de hablar de decir esta manera mala de decir, como me encanta explicar, de los límites, ¿no? Muchas personas dicen, pon límites y pon límites y pon límites, en donde el límite esté comprendido como quiero que hagas tú lo que yo necesito para que yo esté en paz, no para que todo funcione. En vez de una línea clara, como me gusta explicarlo en mi libro, ¿no? De la conciencia de ser padres, por ejemplo. Entonces,
es muy interesante entender qué es realmente una línea clara de educación contra un límite a lo que a mí no me gusta que me hagan, y entonces yo te limito a ti tu existencia, tu vida, tu manera de ser, para mí yo estar en paz y agradecido y estar feliz y bien con mi paternidad, con mi persona, con lo que sea, ¿no? Eso es agresión también. El no dejar vivir al otro, ¿no? Dejar vivir al otro, ¿no? Sí, exacto. Entonces, aquí en esta parte que yo un poco lo que decía Emily, es decir, creo que tiene que ver con, nosotros desde Juconia entendemos que la violencia es intergeneracional. Es decir, los papás de ahora, nosotros los papás de ahora, evidentemente no había creencia positiva, o sea, había como el mejor sentido común y la mayor amor posible, pero no había creencia positiva. Entonces, es decir, nosotros como adultos cuidadores tenemos que hacernos responsables, decir, creo que tengo que trabajar conmigo, con mis pautas de crianza, de cómo me vinculo, porque finalmente yo puedo ser alguien que hablo de voz alta, como decía Emil, pero creo que lo más importante es el vínculo, cómo establezco el vínculo con la niña, el niño, el adolescente que cuido, y esa es la parte más importante. Entonces nosotros sabemos que un primer paso es tomar conciencia, y otro paso muy importante es estar informados. Entonces nosotros queremos ofrecerle a tu audiencia dos opciones. Una es, si van a nuestra página de Facebook de Fundación Juconia México, hay 4 materiales escritos y trabajados especialmente para mamás, papás y cuidadores, del cual pueden hacer uso. Lo pueden revisar, siempre reflexionar, leer un artículo nos ayuda. También tenemos un socio muy importante que es Creditaria, con el cual tenemos una página que se llama Juconia Vida, donde pueden consultar información. Déjanos ir a una pausa y regresamos para seguir platicando con esto y el tema de esta crianza de los niños. Bueno, estamos de regreso, estamos platicando con Dioema Anlu Mora, directora de incidencia de Fundación Juconia. Ahorita nos das los datos, nuevamente, Dioema, por favor, y con Emily Chávez, maestra en educación y pedagogía, que está conversando con nosotros. Y bueno, ahí ahorita nos están viendo a través de la televisión, van a poder ver las redes sociales y las páginas para que se puedan meter a conseguir más información. Nos decías, hay material para papás en esta página, en Facebook, en donde pueden encontrar material que pueden bajar. ¿Es gratuito? Es gratuito, nada más tienen que, entran a la página de Facebook de Fundación Juconia México, la descargan, son 4 artículos que van sobre la autorregulación emocional, hablan sobre la importancia de las emociones, cómo como adultos podemos hacer este acompañamiento y cómo desde nuestra propia historia podemos reconocer las cosas que nos hacen falta para poder construir una mejor relación con las niñas y los niños, y cómo podemos empezar a utilizar la crianza positiva de manera que sea beneficioso para toda la familia, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante. Y en la otra página de Juconia Vida que tenemos con nuestro socio Creditaria México, tenemos mucho material que puede ser consultado, justo porque creo que la primera parte es decir, a ver, algo está pasando en la relación con mi niña, con mi niño. Ok, voy a buscar información, me voy a sensibilizar, y después ya con esa información puedo saber qué quiero preguntar, a quién le quiero preguntar y a quién puedo buscar, a un especialista, por ejemplo, como en Emily, o asistir a Fundación Juconia. Entonces, creo que ya hay herramientas y justo creo que esta información les ayuda a hacer un puente. Sí, el trabajo es lo que decíamos, nada más tiene que ser el trabajo, ¿no? Al final de cuentas, las herramientas y la información está, lo que no estamos haciendo es a lo mejor buscarla, ¿no? Y la podamos encontrar. Ahora, cuando hablamos, has hecho hincapié y expliquemos bien, cuando hablas de esta crianza positiva, ¿qué es exactamente una crianza positiva? Porque pues quienes no saben qué es crianza positiva no van a poder seguir la línea que estamos teniendo ahorita. Efectivamente, y hay un muy malentendido, ¿no? Porque confunden la crianza positiva con la imposibilidad de decirle no a tu hijo para que no vaya a llorar, no vaya a hacer berrinche, etc. No lo vayas a traumar, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso. Una crianza positiva es entender tú como papá cuáles son las metas, los objetivos que tienes con tu familia, y entender que eres una guía familiar, una persona que facilita el camino de como a mí me gusta decirlo, humano en formación, un humano adulto en formación, en donde nosotros tomamos esa responsabilidad de educador, ¿ok? Y en donde les damos las herramientas necesarias para que puedan llegar a hacer esto. Una crianza positiva es llena de amor, de comprensión, de empatía, en donde podemos entender que una persona le esté pasando mal o que tenga que pasar por un proceso doloroso, por ejemplo, hacer la tarea, ¿no? O tenerse que bañar aunque no lo quiera, ¿no? Y sentarte cómodamente a decir, lo vas a tener que hacer,
y va a ser por las buenas, nada por las malas, ¿no? Pero sin que te sobrepase la paternidad y sobre todo evitando que el niño, o regalándole la paternidad, diciendo esta frase conocidísima de haz lo que quieras, en donde los padres de familia regalamos la paternidad a los niños sin quererlo y en donde los niños entonces tomarían la responsabilidad de ser padres y autocuidadores, ¿no? Entonces, una crianza positiva realmente es una crianza sabiendo lo que quieres hacer como padre de familia, evitando a toda costa el maltrato físico y verbal, sobre todo las humillaciones, para poder saber en qué momento humillas a una persona. Tú lo puedes notar físicamente cuando se ponen muy rojos. Cuando tú te burlas de alguien o haces que se ponga muy rojo de coraje y eso ya es pues como un derramamiento de sangre, ¿no? Físico, en donde tú puedes llegar a medir, oye, pues sí me pasé, ¿no? Entonces, hay que entender cuáles son los límites que traspasaste para el respeto a la persona que tienes enfrente. Aunque tu jerarquía sea mayor, no significa que tienes la posibilidad y el permiso de humillarlo, ¿no? Entonces, de esa manera tú puedes respirar y tener algunas técnicas que obviamente pues en el podcast también tenemos gratis para toda la gente, el podcast de Academia para Padres en Spotify, Apple Podcasts y demás, en donde hay muchísimos información, consejos y capítulos en donde habla justamente de todo esto que estás hablando, querida. Ahora, sí, hay un punto importante, Duema, que creo que encontraron ahí, por ejemplo, en el tema de las encuestas, de los cuidadores. Porque una cosa son los papás, efectivamente, y que los papás pues tienen esta responsabilidad de decir, bueno, sí, me voy a meter a leer, me voy a meter al podcast, me voy a meter a la página, porque pues soy su papá. Pero en el caso de los abuelos, de los hermanos mayores, de los que se van a encargar y de... Pues es que no es mi responsabilidad, o sea, tú vienes y me dejas a tu chamaco y pues yo soy la abuela y pues yo lo cuido y lo voy a cuidar y le voy a seguir pegando y le voy a seguir diciendo y lo voy a seguir tratando igual porque pues estás en mi casa y entonces ahí cómo trabajan. Un poco, es decir, estos resultados lo que nos hacen reflexionar, y ahorita estaba escuchando con mucha atención a Emily decir, justo es pensar, no solamente es en beneficio del niño, también es en beneficio como mí como persona. Entonces, lo sabemos de manera muy cultural y muy social que hay muchos abuelos que están cuidando a los nietos, a las nietas. Entonces, ir a ver, ¿qué tal si también podemos acompañar a estos abuelos en este proceso? Es decir, están tomando una nueva paternidad, ¿no? En otro momento de su vida que es diferente, ¿no? Con niñas y niños que son sus nietos y los quieren mucho, pero son otra generación y poder entender estas diferencias intergeneracionales y decir, a ver, tengo otra nueva oportunidad, ¿no? De hacer este cambio cultural del que estábamos hablando. Entonces, esto nos da, decir, bueno, ¿a quién podemos enfocar estas campañas? Pues también a abuelos y abuelas y a hermanos mayores que están cuidando niñas y niños que por situaciones familiares, que todos sabemos que en este país hay como muchas circunstancias que rodean a las familias, pues están teniendo que tener esa atención y este vínculo. Y creo que lo más importante son dos cosas de las que ha hablado Emily. Una es el manejo de las emociones, tanto del cuidador como de la niña y el niño, y la otra es el vínculo, ¿no? Algún momento yo me voy a enojar, seguro, porque soy persona y las personas nos enojamos. Pero si el niño confía en el vínculo que tiene conmigo, entenderá que estoy enojada y yo podré hablar de mi enojo y decir, estoy enojada, ahorita vengo. Cuando regrese hablamos. Y eso da confianza, eso da seguridad, eso da certeza. Y ese es el trabajo de un cuidador. Yo sí también creo que hay algo importante que de alguna manera tiene que generarse. Y me parece que ahí encuentro yo un vacío. El que tú hayas trabajado, por ejemplo, es una encuesta nacional y que estuvo parte del gobierno federal, pero me parece que también faltan campañas, creo, ¿no? Sí. Es un trabajo en el que en los medios de comunicación haya más en torno a las campañas que se tienen que hacer para entender lo que estamos viviendo y lo que está viviendo la infancia, ¿no? Sí, en definitiva, esto es un tema de prioridad máxima, porque además todo el mundo habla, ¿no? De todos queremos un mundo mejor, todos queremos un México mejor, y todo el mundo opina que la educación se da en casa. Pero muchas veces el problema es que en las casas no se permiten dejarse ayudar. Yo creo que esa es una parte muy importante y es a lo que por eso grito a todos lados en donde me invitan, en donde puedo decirlo, que justamente esta mala interpretación de ser mujer, porque hay mucha violencia hacia la mujer, por no saber ser la mamá que tus hijos necesitan, porque esta maternidad te sobrepasa. Y entonces el hecho de decir, es que necesito ayuda para mi maternidad, puede recibir un mal comentario de la pareja, de la familia, diciendo, pero ¿cómo es posible si tú tienes útero? Eso es cuestión de instinto. Y es importante decir
que la maternidad ni la paternidad no es cuestión de instinto, se aprende, porque si fuera cuestión de instinto no existirían las carreras de educación, de pedagogía, de manejo del tiempo libre, de pediatría, porque sería cuestión de instinto y no es cuestión de instinto. Entonces, el hecho de decir humildemente, la verdad, esto yo creo que no, yo creo que puedo aprender. A ver, estamos hablando de los niños, de la humanidad, de las personas que construyen con nosotros un mundo maravilloso. Para adoptar un perro, nos obligan a tomar un curso. ¿Por qué no obligar a las personas que ya van a tener una familia o un hijo a tomar un curso, ¿no? Por lo menos de alguna manera, alguna plática, alguna situación. ¿Por qué hay más conciencia de adoptar a un perrito y tener esta educación para poder ser líder de la manada y no poderse dejar ayudar, porque aprendemos y entendemos que el ser hijo o el ser hija nos permite ser padres y madres? Entonces hay que entender que son cosas diferentes. Yo creo que es importantísimo que la gente sepa y que esté tranquila con esa información de que sí se aprende a ser papá, sí se aprende a ser mamá, y solamente hay que dejarse ayudar. Herramientas hay, ¿no? Gratuitísimas, ¿no? De tu lado, de mi lado también hay acompañamientos muy interesantes que se pueden hacer y sí se empieza a hacer. O sea, de verdad, cada espacio que permiten ustedes como medio de comunicación de darle este grito al mundo, de decir, por favor, hay una manera distinta. Eso siembra en esta conciencia humana el decir, o golpeo, o si ya sé que existe una página de internet, si ya sé que me pueden ayudar, pues voy a permitir dejarme ayudar. Sí, exacto, dejarse ayudar. Nos queda un minuto ya para concluir. Dioema, algo más, de alguna manera buscarlos en Juconi. Pueden encontrar información, creo que es importante. ¿La encuesta está ahí también? También la encuesta está ahí, entonces la pueden leer, son estadísticas, pero creo que lo más importante es el material que puedan los mamás, papás y cuidadores poderla leer, porque poner en la mesa y en el espacio público, hablar sobre crianza positiva cuando hay tantos recursos, creo que es un primer paso para ir haciendo el cambio cultural. Entonces creo que lo que refleja esta encuesta es justamente eso, y podemos entonces, los siguientes pasos es unir fuerzas, sociedad civil y gobierno para poder seguir trabajando en este tema. ¿Nos das tus redes, por favor? Sí, claro que sí, Fundación Juconi México en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Y el material que pueden descargar ahorita está en la página de Facebook para que sea mucho más accesible. O sea, ya ahorita puedes ya está ahí el post para que lo puedan bajar y puedan descargar los materiales. Y el resto del material que tengan sobre familia, que les puede ser muy interesante, es Juconi Vida con nuestro socio Creditaria México. Ahí nos dices después cuántas personas pudieron descargar. Totalmente, claro que sí. Se puede saber que aquí... Totalmente, tenemos métricas, claro que sí. Gracias, Emily. Pues, ¿tus redes? Mis redes es tv.academiaparapadres.net y ahí se van a poder conectar con la comunidad, en mi comunidad, en donde les voy a poder mandar vía correo una newsletter al mes y vamos a poder tener este vínculo mucho más amoroso y muchos tips y muchas cosas y mucho acceso a mucho material que sí existe y es importante que se dejen ayudar. Yo les agradezco mucho a ambas. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por platicar. Sé que es un tema en el que podríamos durar una semana platicando de él, pero bueno, pues desafortunadamente aquí sí hay límites, aunque sea de tiempo.